Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre vectores, sobre componentes vectoriales y cómo hacer sumas y restas con las componentes vectoriales. Primero veremos un pequeño recordatorio de lo que ya habíamos visto. Las componentes vectoriales son las proyecciones en los ejes X y Y de los vectores y se denotan como con el nombre del vector subíndice Y y subíndice X. En caso de tener eje Z, pues sería subíndice Z. Y tenemos estas fórmulas que nos permiten calcular las componentes en X y en Y de los vectores y la magnitud de los vectores si conocemos las componentes, así como el ángulo. Recordemos que el ángulo corresponde al ángulo del vector con el eje X. Y bueno, vamos a empezar entonces a hacer nuestro primer ejercicio. Tenemos este ejercicio. Se tiene un vector D con una magnitud de 215 centímetros y un ángulo con el eje Y de 22 grados. ¿Cuáles son sus componentes? Primero, pues aquí tenemos las fórmulas que nos van a ayudar a resolverlo. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el ángulo que nos dan, el de 22 grados, es con el eje y el ángulo que nosotros necesitamos es con el eje X. Sería este de aquí. Esto es fácil de calcular, ya que, como sabemos, aquí son 90 grados. El ángulo que hace el eje Y con el eje X es de 90 grados. Nos dan el ángulo que hace el vector con el eje Y. Entonces, podemos despejarlo de ahí. El valor de θ es igual a 90 grados menos 22. Es decir, θ vale 68 grados. Y ya tenemos el valor del ángulo y ya tenemos el valor de la magnitud. Entonces podemos usar estas fórmulas de aquí para calcular las componentes. Tenemos que la componente en X del vector D es igual a la magnitud del vector D, que son 215 centímetros, por el coseno del ángulo, que son 68 grados. Y pues esto lo metemos a la calculadora. Entonces tenemos que el coseno de 68 grados es 0.37 y eso multiplicado por 215 nos da 80.54 y eso serían centímetros. Y hacemos lo mismo para la componente en Y. La magnitud es la misma, 215. Esto sería por el seno de 68 grados. Entonces seno de 68 es 0.92 y eso multiplicado por 215 nos da 199.34. Y aquí ya está el resultado de este ejercicio, de lo que nos pregunta este ejercicio, cuáles son las componentes. La componente en X es de 80.54 centímetros y la componente en Y es de 199.34. Entonces, si recuerdan, en el video anterior veíamos que una manera de resolver adición y sustracción de vectores era la forma gráfica. Sin embargo, como los vectores pueden representarse por sus componentes, es posible resolver estas operaciones de adición y sustracción mediante sus componentes, de una forma que no necesitemos usar el método gráfico, que es un poco más tardado y tedioso. Entonces, para hacer estas operaciones con los componentes, simplemente sumamos o restamos los componentes de los vectores en el mismo eje.
Por ejemplo, la componente en C del vector resultante de la suma de los vectores A y B es la componente X del vector A más la componente en X del vector B. Y las componentes en Y pues es lo mismo. La componente en Y del vector resultante es igual a la componente en Y del vector A más la componente en Y del vector B. Entonces, pues mediante estas fórmulas ya no necesitamos hacer lo que habíamos hecho las veces anteriores de poner los dos vectores y dibujar el otro vector y tener en cuenta los ángulos. Simplemente utilizamos las componentes. Para más clara esta idea, vamos a hacer un ejercicio. Y nos pide la suma vectorial de los siguientes vectores y nos dan los vectores con sus distintas componentes. Y nos ponen aquí la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, el vector resultante le vamos a llamar R. Y R es la suma de los vectores A más B más C. Si nos damos cuenta, el problema nos da 3 vectores y la fórmula nos da 2 nada más, pero es exactamente lo mismo. Entonces vamos a empezar a sustituir. Empezando por las componentes en X, tenemos aquí la fórmula. Las componentes en X del vector R es igual a la componente en X del vector A más la componente en X del vector B y en este caso sería más la componente en X del vector C. Entonces vamos a hacerlo. R en X es igual a la componente en X del vector A, que son 4.2. Hay que recordar que estas letras I y J son los vectores unitarios de los que ya habíamos hablado e indican en qué dirección están estos componentes. Recordemos que el vector unitario I va en dirección del eje X y el vector unitario J va en dirección del eje Y. Entonces tenemos este 4.2, que es este 4.2, más, y aquí hay un signo menos, entonces hay que tener cuidado, menos 1.6. El vector C no tiene componente en X, así que esto es todo. Y hacemos la operación. 4.2 menos 1.6. Y esto nos da 2.6. Luego haremos la componente en Y. R en Y es igual a la componente en Y del vector A, que son menos 1.5, más la componente en Y del vector B, que son 2.9, más, aquí hay otro signo menos 3.7. Y hacemos la operación. Y tenemos que la componente en Y del vector R es menos 2.3. Y no tenemos componente en Z, entonces estos son los resultados. 2.6 y menos 2.3. 2.6 en X y menos 2.3 en Y. Y a partir de este problema podemos obtener más información. Por ejemplo, podemos calcular la magnitud del vector resultante y el ángulo del vector resultante con respecto a la parte positiva del eje X. ¿Cómo podemos hacer eso? Con las fórmulas que ya habíamos visto previamente. Y esas fórmulas están aquí. Ya conocemos las componentes en X y en Y del vector, entonces podemos calcular utilizando esta fórmula, podemos calcular su magnitud y podemos calcular el ángulo. Y aquí pusimos los valores de las componentes en X y en Y que acabamos de calcular. Entonces aquí simplemente vamos a sustituir en estas fórmulas. Vamos a empezar por la magnitud. La magnitud de R es igual a la raíz de la componente en X, que es 2.6 al cuadrado, más la componente en Y,
que es negativa, menos 2.3 al cuadrado. Y pues hacemos la operación. Entonces tenemos que el resultado de esta operación es de 3.47. Es decir, esto mide ese vector. Como estas cantidades estaban en metros, estos también son metros. Y tenemos esta otra fórmula, que tenemos que tangente del ángulo θ es igual a la componente en y, que es menos 2.3 metros, entre la componente en x, que es 2.6 metros. Entonces, despejando, tenemos que θ es igual a la tangente inversa de menos 2.3 entre 2.6. Y hacemos la operación. Y el resultado de esta operación es que el ángulo es de menos 41.49 grados. Es decir, menos 41.5 grados. Y estos son los resultados. Acá tenemos las componentes que calculamos, tenemos la magnitud del vector y tenemos el ángulo con respecto al eje X. Entonces este vector, si es de menos 41, estaría más o menos en esta posición. Entonces, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.